Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las grandes ideas cobran vida a través de la narración. En esta ocasión, presentamos fragmentos póstumos de Friedrich Nietzsche, una obra que nos sumerge en los pensamientos más íntimos y radicales de uno de los filósofos más influyentes de la modernidad. A lo largo de 20 capítulos, exploraremos reflexiones sobre la moral, la verdad, la naturaleza del ser humano y el destino de la civilización occidental. Estos fragmentos, escritos por Nietzsche a lo largo de su vida y publicados tras su muerte, muestran el desarrollo de sus ideas más profundas, muchas de ellas jamás publicadas en vida. Prepárate para un viaje filosófico sin concesiones, donde cada palabra reta nuestras creencias y nos invita a pensar más allá de los límites impuestos por la tradición. Comencemos. El pensamiento en ruinas. En las sombras de la historia del pensamiento, donde las ideas no encuentran refugio en la comodidad de lo absoluto, resuenan los ecos de una voz desafiante, la de Friedrich Nietzsche. A través de sus fragmentos póstumos, sus notas dispersas y sus ideas inacabadas, el filósofo alemán nos invita a un viaje sin retorno, el cuestionamiento radical de toda certeza, la demolición de los ídolos de la metafísica y la moral, y la construcción de un pensamiento verdaderamente libre. Desde los primeros escritos que conforman estos fragmentos, se percibe una lucha constante contra lo establecido. Nietzsche no es un pensador que busque edificar una nueva estructura sobre los escombros de la anterior. Más bien, es el martillo que golpea sin piedad, el fuego que consume sin ofrecer un nuevo templo en su lugar. Para él, la historia de la filosofía es la historia de una larga mentira, una red de ficciones tejidas con la intención de domesticar al hombre, de hacerlo dócil, de reducir su existencia a la obediencia de dogmas disfrazados de verdades. Uno de los primeros objetivos de su crítica es la noción misma de verdad. Desde Platón hasta Kant, la filosofía ha pretendido establecer criterios inmutables, fundamentos incuestionables, principios universales. ¿Pero qué es la verdad, sino una convención útil? En uno de sus fragmentos más provocadores, Nietzsche afirma: no hay hechos, solo interpretaciones. Con estas palabras, desmantela el sueño de la objetividad absoluta. La realidad no es algo que el hombre descubre, sino algo que crea, algo que se construye a través del lenguaje, de la historia y del poder. La verdad no es más que una ilusión útil, una herramienta al servicio de quienes desean imponer su visión del mundo. Si la verdad es una construcción, entonces la moral no es menos artificial. Nietzsche observa cómo las civilizaciones han edificado sistemas morales no sobre la base de lo bueno en sí mismo, sino sobre lo útil para el mantenimiento del orden. En este sentido, la moral cristiana, con su exaltación de la humildad, la sumisión y el sacrificio, no es más que una estrategia de los débiles para someter a los fuertes, de los resentidos para encadenar a los espíritus nobles. En lugar de celebrar la vida en su plenitud, la moral cristiana la niega, la reduce a una espera, a una penitencia, a la promesa de una recompensa en un más allá que nunca llega. Nietzsche identifica en este fenómeno lo que denomina la moral de esclavos, un sistema de valores que surge no de la afirmación de la existencia, sino del resentimiento, del deseo de venganza de aquellos que no pueden vivir con plenitud y buscan arrastrar a los demás a su miseria. En sus fragmentos, desarrolla la idea de que el cristianismo, lejos de ser una religión de amor y compasión, es en realidad una forma de nihilismo, un mecanismo para vaciar de significado la vida terrenal en favor de una quimera trascendental. Frente a esta moral de esclavos, Nietzsche reivindica la necesidad de una transvaloración de todos los valores, un proceso radical de reconfiguración del pensamiento y de la ética. Pero esta tarea no es para cualquiera. Solo unos pocos están preparados para asumir la soledad del que renuncia a las certezas, del que se atreve a vivir sin la red de seguridad que ofrece la moral tradicional. El pensador libre, el verdadero filósofo, no es aquel que busca la verdad en los libros sagrados o en los sistemas metafísicos, sino aquel que se atreve a crear su propio camino, a esculpir su propio destino sin miedo al abismo. Pero, ¿qué significa exactamente esta transvaloración? No se trata de una simple inversión de valores, de sustituir el bien por el mal o lo sagrado por lo profano. Es un proceso mucho más profundo, una reconfiguración de la manera misma en que concebimos la existencia. En estos fragmentos, Nietzsche insinúa lo que más tarde desarrollará con mayor claridad, la idea del superhombre, aquel que ha superado las limitaciones de la moral convencional y ha abrazado plenamente la voluntad de poder, el impulso creador que da forma al mundo. Sin embargo, este camino no es fácil. Quien se aventura en él debe estar dispuesto a perderlo todo, la seguridad de la tradición, el consuelo de la religión, la estabilidad de los valores heredados.
Nietzsche nos advierte que la transición hacia una nueva forma de pensar es dolorosa, pues implica una lucha interna contra todo aquello que hemos sido enseñados a considerar sagrado. En este sentido, el filósofo es un destructor, pero también un creador. No basta con derribar los ídolos, es necesario forjar nuevos valores, no impuestos desde fuera, sino nacidos de la afirmación plena de la vida. El vacío que deja la destrucción de los antiguos valores no debe ser motivo de desesperación, sino de oportunidad. La incertidumbre es el precio de la libertad, y solo aquellos que son capaces de soportarla podrán realmente experimentar lo que significa vivir sin ataduras. Nietzsche describe este proceso como una transformación radical del espíritu, una metamorfosis que recuerda a la del Zaratustra que desciende de la montaña para anunciar una nueva era. En estos fragmentos iniciales, Nietzsche nos deja ante una pregunta inquietante. ¿Estamos preparados para vivir sin dioses, sin verdades absolutas, sin la seguridad de un orden moral preestablecido? La mayoría no lo está, y por eso prefieren aferrarse a las viejas mentiras, a las narrativas reconfortantes que les evitan el vértigo de la libertad. Pero aquellos pocos que se atreven a pensar más allá, a romper con lo heredado, a cuestionarlo todo, son los que realmente inauguran el futuro. Este primer capítulo nos introduce en el corazón de la filosofía nietzscheana, un pensamiento en ruinas, un paisaje de escombros donde todo debe ser reconstruido desde sus cimientos. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué vendrá después? ¿Cómo se puede edificar algo nuevo sobre el colapso de lo antiguo? Nietzsche nos invita a seguir explorando, a continuar la aventura del pensamiento sin miedo ni concesiones. En los próximos capítulos, nos adentraremos en su concepción del tiempo, la historia y la posibilidad de un nuevo amanecer para la humanidad. La voluntad de poder y el caos del mundo. A medida que avanzamos en los fragmentos póstumos de Nietzsche, nos adentramos en el núcleo de su pensamiento, la voluntad de poder. Esta idea, que recorre toda su obra y alcanza su máxima expresión en sus escritos tardíos, aparece aquí como una fuerza primordial que da forma a la realidad, como el principio fundamental que impulsa toda vida y todo devenir. Para Nietzsche, la existencia no está gobernada por leyes eternas, por un propósito último o por una moral universal. No hay una estructura fija, un orden impuesto desde fuera, un destino predeterminado. En su lugar, todo es flujo, transformación, lucha. El universo mismo es una manifestación de la voluntad de poder, un juego sin fin de fuerzas en constante pugna, donde nada permanece, donde todo se crea y se destruye sin cesar. Desde los primeros esbozos de esta idea, Nietzsche la concibe como una alternativa radical a las concepciones tradicionales de la realidad. Frente a la visión cristiana, que supone un Dios creador que da sentido y dirección a la existencia, y frente a la metafísica platónica, que busca principios inmutables más allá del mundo sensible, la voluntad de poder nos ofrece una visión mucho más cruda. La realidad no tiene sentido en sí misma, no hay ningún diseño previo, ningún fundamento último. Solo hay fuerzas en conflicto, un eterno enfrentamiento entre voluntades que buscan afirmarse, imponerse, expandirse. Pero, ¿qué significa exactamente la voluntad de poder? Nietzsche no la entiende como una simple ansia de dominio, como la mera voluntad de someter a otros. No se trata de un concepto político ni de un deseo de control externo. La voluntad de poder es, ante todo, una fuerza creativa, un impulso que busca la afirmación de la vida en su máxima expresión. Es el motor de toda forma de existencia, desde el crecimiento de una planta que se abre paso entre las grietas de una roca hasta la obra de un artista que transforma el mundo con su visión. En estos fragmentos, Nietzsche sugiere que incluso el conocimiento es una manifestación de la voluntad de poder. La ciencia, la filosofía, el arte, todas las formas de pensamiento humano, no son más que expresiones de esta fuerza fundamental. No buscamos la verdad por amor a la verdad misma, sino porque conocer nos da poder, porque entender el mundo nos permite modificarlo, dominarlo, utilizarlo a nuestro favor. Todo impulso humano, por más elevado que parezca, está impulsado por la voluntad de afirmarse, de crecer, de superar sus propios límites. Esta perspectiva nos obliga a replantear completamente nuestra relación con el conocimiento y la verdad. Si la realidad es caos, si no hay un orden subyacente que podamos descubrir, entonces, ¿qué significa conocer? Para Nietzsche, el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, no es un simple descubrimiento de lo que ya está ahí. Conocer es interpretar, es dar forma al caos, es imponerle un significado que no posee en sí mismo. La razón, la lógica, la ciencia, no son espejos de una verdad objetiva,
sino herramientas que utilizamos para estructurar el mundo a nuestra medida. Pero esta estructura nunca es definitiva. No hay un punto de llegada, no hay un sistema de pensamiento que pueda capturar la totalidad del ser. Toda forma de conocimiento es provisional, toda verdad es efímera, todo concepto es una simplificación de una realidad mucho más rica y compleja. Por eso, Nietzsche rechaza cualquier intento de absolutizar el pensamiento, cualquier esfuerzo por fijar de una vez por todas el sentido del mundo. La filosofía, si quiere ser fiel a la vida, debe renunciar a su viejo sueño de estabilidad y abrazar la incertidumbre, debe aprender a pensar en movimiento, a concebir el conocimiento como un proceso interminable de reinterpretación y creación. Aquí es donde su crítica a la moral tradicional cobra una nueva dimensión. Si el mundo no tiene un orden moral objetivo, si el bien y el mal no existen por sí mismos, sino que son invenciones humanas, entonces toda ética basada en principios absolutos se derrumba. La moral cristiana, con su insistencia en valores inmutables, en la obediencia a mandamientos divinos, en la negación de los impulsos vitales, aparece entonces como un intento de negar la voluntad de poder, de sofocar la energía creativa de la vida en nombre de un ideal artificial. Nietzsche describe este fenómeno como una enfermedad del espíritu, una patología que ha debilitado a la humanidad durante siglos. Al imponer una moral basada en la renuncia, en la sumisión, en la represión de los instintos, el cristianismo ha transformado la voluntad de poder en culpa, en miedo, en autonegación. Ha convertido al hombre en su propio enemigo, lo ha hecho desconfiar de su propia fuerza, de su propio deseo de afirmarse. En lugar de celebrar la vida, lo ha condenado a una existencia marcada por la culpa y la resignación. Pero esta enfermedad no es irreversible. En estos fragmentos, Nietzsche deja entrever la posibilidad de una nueva forma de ser, de un hombre que haya superado los límites impuestos por la moral tradicional, que haya dejado atrás el miedo a la vida y haya abrazado plenamente su propia voluntad de poder. Este hombre no busca verdades absolutas, no se aferra a ilusiones reconfortantes, no teme el caos del mundo. Al contrario, lo acepta, lo abraza, lo convierte en su campo de creación. Esta figura del hombre libre, del creador de valores, es una de las intuiciones más poderosas de Nietzsche. Pero también es una de las más peligrosas, porque implica una responsabilidad que pocos están dispuestos a asumir. Vivir sin dioses, sin verdades absolutas, sin la seguridad de un orden moral preestablecido, exige un coraje que la mayoría no posee. La mayoría prefiere seguir creyendo en ficciones, seguir viviendo en la comodidad de las viejas estructuras, seguir evitando la angustia de la libertad. Nietzsche no ofrece respuestas fáciles. No nos da un nuevo sistema de pensamiento al que podamos aferrarnos, no nos dice qué debemos hacer ni cómo debemos vivir. Su filosofía no es una doctrina, sino un desafío, un llamado a la valentía intelectual, a la ruptura con lo heredado, a la construcción de un nuevo sentido en medio del caos. En este segundo capítulo, Nietzsche nos ha empujado un paso más allá en su crítica radical a la tradición filosófica y moral. Hemos visto cómo la voluntad de poder no solo es el motor de la vida, sino también el principio que subyace a todo conocimiento y toda moral. Pero aún quedan muchas preguntas abiertas. Si todo es interpretación, si no hay verdades absolutas, entonces ¿cómo podemos orientarnos en el mundo? ¿Cómo podemos vivir sin caer en el nihilismo, en la desesperación de no encontrar ningún sentido último? En los próximos capítulos, Nietzsche nos llevará aún más lejos en este viaje. Exploraremos su crítica al tiempo, a la historia, y a la idea del eterno retorno, uno de sus conceptos más misteriosos y provocadores. Nos enfrentaremos cara a cara con el abismo del pensamiento nietzscheano y descubriremos si hay un camino hacia adelante después de la destrucción de todas las certezas. El caos y la creación de nuevos valores. Nietzsche nos advierte que vivimos en un mundo donde los valores tradicionales han perdido su fuerza. Dios ha muerto, no porque haya sido derrotado por otra deidad, sino porque la propia humanidad lo ha matado. Las creencias que alguna vez estructuraron la vida social y personal ya no sostienen su peso. En este vacío, solo queda el caos, pero Nietzsche no ve en él una tragedia, sino una oportunidad, la posibilidad de crear nuevos valores. A lo largo de los fragmentos póstumos, se revela una lucha constante entre el orden impuesto por siglos de pensamiento moralista y la fuerza vital que busca romper esas cadenas. La voluntad de poder, en su sentido más profundo, no es solo un deseo de dominar, sino la capacidad de crear, de afirmar la vida, de ir más allá de lo establecido. Sin embargo, la mayoría de los hombres temen la libertad que esto implica. La incertidumbre es aterradora,
Y muchos prefieren seguir aferrados a las viejas certezas, aunque sean ilusorias. En este capítulo, Nietzsche nos invita a mirar de frente al abismo de la incertidumbre y nos desafía a ser los arquitectos de nuestra propia existencia. Pero, ¿cómo es posible crear valores sin caer en la arbitrariedad? ¿Cómo podemos encontrar sentido en un mundo donde todo es interpretación? Para responder a estas preguntas, Nietzsche nos lleva a una reflexión sobre la naturaleza del ser humano. A diferencia de los animales, que simplemente obedecen a sus instintos sin cuestionar su propósito, el hombre es un ser problemático. Está condenado a preguntarse por el sentido de su existencia. Durante siglos, esta pregunta ha sido respondida desde la religión, desde la moral impuesta, desde la tradición. Pero ahora que esos pilares se desmoronan, es el momento de que cada individuo asuma la responsabilidad de su propio destino. El nihilismo es la sombra que acecha a quien ha perdido la fe en los valores tradicionales. Ante la ausencia de verdades absolutas, muchos caen en el vacío, en la desesperación, en la negación de todo significado. Nietzsche, sin embargo, ve en esta crisis una oportunidad para la transformación. No se trata de rechazar la vida, sino de reinventarla. No se trata de caer en la desesperanza, sino de asumir la tarea de la creación. Aquí emerge la figura del superhombre, no como un ser superior en términos biológicos o sociales, sino como aquel que ha superado la necesidad de verdades absolutas y ha encontrado en sí mismo la fuerza para dar sentido a su existencia. El superhombre no busca validación en dogmas externos, no teme el cambio, no se aferra al pasado. En su lugar, abraza el devenir, el constante fluir de la vida, y en ese proceso, se convierte en el creador de nuevos valores. Pero esta tarea no es fácil. Implica un enfrentamiento constante con uno mismo, con las propias limitaciones, con los miedos heredados, con los prejuicios inculcados. Significa aprender a pensar de manera independiente, a cuestionar todo, a no aceptar nada como dado. Es un camino solitario, pues pocos están dispuestos a recorrerlo. En los fragmentos póstumos, Nietzsche describe con dureza a aquellos que prefieren la seguridad de lo establecido antes que la incertidumbre de la libertad. Son los últimos hombres, aquellos que han renunciado a la grandeza, que solo buscan comodidad, que temen el riesgo y la lucha. Estos hombres se conforman con una existencia mediocre, sin aspiraciones, sin voluntad de superación. Para ellos, la vida es algo que se soporta, no algo que se celebra. Frente a ellos, el superhombre es un artista de la existencia, alguien que no espera que el sentido le sea dado, sino que lo forja con sus propias manos. Vive con intensidad, sin miedo a equivocarse, sin necesidad de justificarse ante nadie. Para él, cada día es una oportunidad para crear, para transformar, para experimentar. No busca aprobación, no necesita la moral convencional para guiar sus acciones. Se convierte en su propia ley, en su propio juez, en su propio Dios. Nietzsche no nos dice qué valores debemos crear, porque esa es precisamente la tarea que cada uno debe asumir. No hay una receta universal, no hay un camino predeterminado. Lo único claro es que debemos atrevernos a pensar por nosotros mismos, a abandonar la nostalgia por un mundo ordenado y a abrazar el caos como la materia prima de la creación. En los siguientes capítulos, profundizaremos en las implicaciones de este pensamiento. ¿Cómo afecta esta visión a nuestra comprensión de la verdad? ¿Qué significa vivir en un mundo sin fundamentos absolutos? ¿Cómo podemos sostenernos en el abismo sin caer en el nihilismo? Nietzsche no nos da respuestas fáciles, pero nos ofrece las herramientas para emprender nuestra propia búsqueda. La verdad como ilusión y la necesidad de la ficción. Nietzsche nos enfrenta a una idea radical: la verdad, tal como la hemos concebido, no es más que una construcción humana, una ficción útil que nos permite sobrevivir, pero que en ningún caso representa la realidad absoluta. Durante siglos, la filosofía ha buscado alcanzar una verdad objetiva, universal, eterna. Platón hablaba del mundo de las ideas, donde residía la auténtica realidad. El cristianismo prometía verdades divinas inmutables. La ciencia moderna, en su afán por medir y categorizar, también ha caído en la trampa de creer que existe un orden absoluto que podemos descubrir. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? En los fragmentos póstumos, Nietzsche desmantela la creencia en la verdad objetiva. Nos dice que el ser humano no percibe la realidad tal como es, sino que la interpreta según sus necesidades, sus deseos, sus instintos. Todo conocimiento es, en última instancia, una metáfora, una simplificación de un mundo mucho más complejo de lo que podemos comprender.
Las palabras mismas no son más que símbolos arbitrarios que hemos creado para darle sentido a nuestra experiencia. El lenguaje, lejos de reflejar la verdad, la distorsiona. Nos hace creer que detrás de cada concepto hay una esencia fija, inmutable, cuando en realidad todo está en constante transformación. Decimos el hombre, la vida, el bien, el mal, como si fueran categorías claras y definidas, pero en realidad son abstracciones que nos ayudan a navegar el mundo, no reflejos de una realidad última. Si la verdad no es más que una construcción, ¿qué nos queda? Nietzsche nos dice que no debemos desesperarnos, sino aceptar la necesidad de la ficción. No podemos vivir sin ilusiones, pero debemos ser conscientes de que son ilusiones. La diferencia entre el espíritu libre y el hombre común es que el primero crea sus propias ficciones, mientras que el segundo se aferra a las impuestas por la sociedad sin cuestionarlas. Aquí Nietzsche introduce la noción del artista como modelo de existencia. El artista no busca la verdad, sino la expresión, la creación, la transformación. No le interesa descubrir un mundo objetivo, sino dar forma a su propia realidad. En este sentido, vivir es un acto de arte. No se trata de encontrar un significado preexistente, sino de inventarlo. Pero esto implica una gran responsabilidad. Si la verdad no existe como algo absoluto, cada individuo debe asumir el peso de su propia interpretación del mundo. No hay una guía universal, no hay un camino seguro. Quien acepta esta tarea se convierte en un creador de sentido, alguien que no teme el vacío, sino que lo llena con su propia voluntad. Nietzsche nos advierte, sin embargo, que la mayoría de las personas no están preparadas para esta libertad. Prefieren seguir creyendo en verdades establecidas, en valores heredados, en doctrinas cómodas que les eviten la angustia de pensar por sí mismos. Por eso, la filosofía de Nietzsche no es para todos. Es un llamado a los espíritus fuertes, a los que están dispuestos a enfrentarse al abismo y a construir, con sus propias manos, un nuevo horizonte de posibilidades. En los siguientes capítulos exploraremos las consecuencias de este pensamiento. Si la verdad es una ilusión, ¿cómo debemos vivir? ¿Es posible construir una ética sin fundamentos absolutos? ¿Cómo podemos evitar caer en el nihilismo y encontrar un sentido auténtico en un mundo sin certezas? Nietzsche nos desafía a abandonar la comodidad del pensamiento tradicional y a asumir el riesgo de la creación. No hay respuestas definitivas, solo el desafío de la libertad. La muerte de Dios y el vacío que deja. Nietzsche proclama una de sus afirmaciones más provocadoras: Dios ha muerto. Pero esta no es una simple frase irreverente, sino una declaración de enormes consecuencias filosóficas, morales y existenciales. No se trata de la muerte de un ser divino en sentido literal, sino de la desaparición de la creencia en un fundamento absoluto de la moral y el conocimiento. Durante siglos, la civilización occidental construyó sus valores sobre la idea de un orden trascendente, un propósito último otorgado por una divinidad. Pero la modernidad, con su desarrollo científico, su crítica racional y su creciente escepticismo, ha socavado esos cimientos. La humanidad ya no puede seguir creyendo en un Dios que otorga sentido a la existencia, pero aún no ha encontrado una alternativa sólida. En este punto, Nietzsche no solo diagnostica la crisis, sino que la lleva hasta sus últimas consecuencias. Sin Dios, todas las verdades absolutas se derrumban: la moral, la justicia, la verdad objetiva, la idea del progreso, todo lo que parecía incuestionable queda en entredicho. Pero Nietzsche no ve en esto una tragedia, sino una oportunidad. La muerte de Dios es la liberación del espíritu humano de las cadenas de la tradición, de las normas impuestas, de la culpa cristiana que había dominado el pensamiento occidental. Ahora, el ser humano se enfrenta al vacío, y tiene que decidir qué hacer con él. Este es el gran desafío. ¿Seremos capaces de soportar un mundo sin verdades supremas? El problema es que la mayoría de las personas no están listas para esta libertad. Nietzsche distingue entre dos tipos de reacción ante la muerte de Dios. Por un lado, está el nihilismo pasivo, el miedo ante la ausencia de sentido, el deseo de aferrarse a nuevas formas de dogmatismo, aunque sean disfrazadas de ciencia, ideología o progreso. Por otro lado, está el nihilismo activo, que reconoce la falta de fundamentos absolutos, pero la asume con valentía, viendo en ello la posibilidad de crear nuevos valores. Aquí entra la figura del Übermensch, el superhombre, aquel que no busca verdades externas, sino que impone su propia voluntad sobre el caos del mundo. No se trata de una figura tiránica, sino de un creador, alguien que no se deja arrastrar por la desesperación,
sino que transforma el vacío en un espacio de posibilidad. En este sentido, Nietzsche denuncia la hipocresía de los que, aunque ya no creen en Dios, siguen actuando como si los valores tradicionales fueran inquebrantables. La modernidad ha matado a Dios, pero aún no ha encontrado el coraje para vivir sin él. Nos aferramos a ideales de justicia, igualdad, progreso y verdad, sin reconocer que esos ideales eran sostenidos por una estructura metafísica que ya no existe. Este es el gran peligro del nihilismo, que en lugar de aceptar el desafío de la creación, nos entreguemos a la desesperanza o a nuevas formas de esclavitud mental. Nietzsche no quiere que simplemente celebremos la muerte de Dios, sino que nos preguntemos, ¿qué hacemos ahora? En los siguientes capítulos exploraremos cómo podemos responder a esta crisis. Si ya no hay verdades universales, ¿cómo podemos construir valores? ¿Cómo evitar el riesgo de caer en un relativismo paralizante o en una nueva forma de dogmatismo? Nietzsche no nos da respuestas fáciles, pero nos obliga a enfrentar las preguntas más fundamentales de la existencia. El abismo del nihilismo y la necesidad de una nueva voluntad. Nietzsche nos enfrenta a una idea que pocos tienen el coraje de mirar de frente: el nihilismo. La muerte de Dios no solo deja un vacío, sino que también arrastra consigo todo aquello que daba sentido y dirección a la existencia humana. Ya no hay verdades eternas, ya no hay una moral universal, ya no hay un propósito impuesto desde arriba. Sin embargo, la mayoría de las personas no están preparadas para asumir esta realidad. El nihilismo es la reacción natural de una humanidad que, tras siglos de creer en valores absolutos, se encuentra de pronto flotando en un mar sin orillas. Nietzsche identifica dos formas de nihilismo: el nihilismo pasivo, que cae en la desesperación y en la apatía, y el nihilismo activo, que reconoce la ausencia de fundamentos y la convierte en un punto de partida para una nueva forma de existencia. El nihilismo pasivo es el refugio de quienes no pueden soportar la idea de que no hay un sentido último en la vida. Se refugian en ideologías, en el materialismo, en la rutina, en la distracción perpetua, en cualquier cosa que los mantenga alejados de la angustia que produce el vacío. Es el estado en el que se encuentra la mayoría de la sociedad moderna, una civilización que, habiendo matado a Dios, busca desesperadamente nuevos ídolos para adorar, ya sean el progreso, la ciencia, el consumo o el placer inmediato. Pero Nietzsche no se detiene en esta crítica. Él no quiere que nos hundamos en el nihilismo, sino que lo superemos. Aquí entra la necesidad de una nueva voluntad, una fuerza capaz de crear valores desde la nada, sin depender de un orden preexistente. Esta es la gran tarea del Übermensch, el superhombre: no aceptar los valores heredados, sino forjar los suyos propios. El superhombre no es un ser superior en términos biológicos o sociales, sino alguien que ha trascendido la necesidad de verdades impuestas. Es aquel que no necesita una justificación externa para vivir, que no busca una recompensa divina ni un reconocimiento social, sino que crea su propio significado a partir de su voluntad de poder. La voluntad de poder no es simplemente el deseo de dominar a otros, como a menudo se malinterpreta. Es la fuerza creadora que impulsa al individuo a afirmarse, a expandirse, a convertirse en algo más de lo que es. Es el impulso que lleva al artista a crear, al pensador a cuestionar, al explorador a descubrir. Es la esencia de la vida misma, el principio dinámico que nos impide quedarnos estancados. Nietzsche nos advierte que no todos están preparados para esta transformación. La mayoría de las personas prefieren seguir atadas a valores prefabricados, incluso cuando estos ya han perdido su fundamento. El miedo al abismo los hace aferrarse a cualquier cosa que les prometa seguridad. Pero el verdadero espíritu libre es aquel que no teme mirar al vacío y, en lugar de retroceder, se lanza hacia lo desconocido. En los próximos capítulos exploraremos cómo se puede llevar a cabo esta transformación. Cómo se construyen nuevos valores en un mundo sin absolutos. ¿Cómo se evita caer en la desesperación del nihilismo pasivo? ¿Cuál es el camino hacia una existencia verdaderamente afirmativa? Nietzsche nos da pistas, pero la respuesta final no es una receta, sino un desafío. Cada uno debe encontrar su propia respuesta, su propio sentido, su propia voluntad. La transmutación de los valores y la crucial muerte del viejo orden. El capítulo 7 de Fragmentos Póstumos nos conduce más profundamente a la crítica de Nietzsche sobre los valores tradicionales, especialmente aquellos heredados del cristianismo y la moralidad que se ha impuesto a lo largo de siglos. El pensador alemán observa que la historia de la humanidad ha sido, en gran parte, la historia de una lucha entre los valores de los débiles y los fuertes, entre la moral de los esclavos y la moral de los amos.
Nietzsche sugiere que los valores actuales han surgido como una forma de opresión, promoviendo el sufrimiento y la sumisión como virtudes, mientras que los valores de la vida, la fuerza y la afirmación de uno mismo han sido rechazados. El cristianismo, como el gran arquitecto de esta moralidad, ha creado una inversión de los valores humanos fundamentales. La pobreza, la humildad, el sacrificio y la renuncia a los placeres son exaltados como ideales, mientras que el poder, la riqueza, el gozo y la vitalidad se ven como pecados. Este sistema de valores ha corrompido la esencia misma del ser humano, haciéndolo luchar contra su propia naturaleza en busca de una salvación que no es más que una ilusión. Para Nietzsche, el cristianismo es una religión de la negación de la vida. Mientras que la vida exige superación, expansión y afirmación de la voluntad, el cristianismo promueve la negación de uno mismo y la rendición ante un Dios trascendente. La moral cristiana ha enseñado a las personas a ver sus deseos naturales y su impulso vital como algo malo, como algo digno de castigo. Así, la vida se convierte en una carga y el ser humano en una criatura alienada, despojada de su fuerza vital. Pero Nietzsche no se limita a una mera crítica. Su obra es, en última instancia, una llamada a la acción. Lo que está en juego no es solo la superación de una moral decadente, sino la creación de nuevos valores que puedan sostener a la humanidad en una era en la que las viejas certezas han colapsado. Esta tarea no es fácil, y no todos son capaces de emprenderla. De hecho, Nietzsche cree que los hombres y mujeres más comunes se aferran a las viejas formas de moralidad porque les dan seguridad y sentido, a pesar de que esos valores los mantienen atrapados en la mediocridad y la sumisión. La verdadera libertad, entonces, no es algo dado, sino algo que debe ser conquistado a través de un esfuerzo consciente. La transmutación de los valores, en la visión de Nietzsche, implica un profundo cambio en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. El individuo debe aprender a ver la vida no como un peso que hay que cargar, sino como un proceso continuo de superación, de creación, de afirmación de la voluntad. La moral de los amos no está basada en la sumisión o el sacrificio, sino en el gozo de vivir plenamente, de seguir los propios impulsos y deseos sin la constante sensación de culpa o miedo. Este cambio, sin embargo, no puede ser impuesto desde fuera. Cada individuo debe llevar a cabo su propia transmutación de valores, luchando contra la moralidad impuesta y creando una vida que refleje sus verdaderos deseos y ambiciones. El proceso de transformación no es sencillo ni rápido, requiere valentía, honestidad y un enfrentamiento directo con las propias limitaciones. Pero es a través de este proceso que el ser humano puede superar la mediocridad y alcanzar su máxima expresión como individuo único y libre. Al mismo tiempo, Nietzsche nos advierte sobre el peligro de caer en lo contrario, una vuelta al nihilismo pasivo. Si bien la transmutación de los valores es necesaria, no se trata simplemente de destruir los viejos valores para crear un vacío. En cambio, debe haber una afirmación activa de la vida, de los propios deseos y de la voluntad de poder. Solo a través de este proceso de afirmación será posible construir nuevos valores que no estén basados en la negación o el sacrificio, sino en la celebración de la vida y de la individualidad. En el siguiente capítulo, Nietzsche profundiza aún más en la idea del superhombre, aquel que es capaz de crear estos nuevos valores, y explora las implicaciones de esta nueva forma de vida. La tarea es ardua y peligrosa, pero el desafío que plantea Nietzsche es claro: debemos convertirnos en los arquitectos de nuestra propia existencia, sin ceder a las imposiciones externas ni a las limitaciones del pasado. El hombre y la voluntad de poder. La búsqueda de la autoafirmación. En el capítulo 8 de Fragmentos Póstumos, Nietzsche continúa su reflexión sobre la naturaleza humana, esta vez explorando el concepto central de la voluntad de poder. Este concepto es clave en su filosofía, pues representa la fuerza fundamental que mueve a todos los seres humanos, y más allá de eso, a toda la vida. La voluntad de poder es la fuerza que impulsa a los seres a superarse, a transformarse, a expandir su influencia y a afirmar su existencia en un mundo que, en muchos aspectos, se nos presenta como caótico y contradictorio. La voluntad de poder no debe entenderse en el sentido convencional de deseo de dominio o control sobre los demás, sino más bien como un impulso hacia la autoafirmación. Es el deseo de crecer, de expresarse en toda su potencialidad, de transformar la realidad conforme a los propios principios y deseos. Para Nietzsche, la vida misma está gobernada por esta voluntad de poder, y cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, está profundamente motivada por este impulso de ampliación de nuestro ser. Nietzsche introduce la idea de que la moral tradicional, especialmente la cristiana,
ha desviado esta voluntad de poder hacia direcciones contrarias a la afirmación de la vida. Según la moral cristiana, el hombre debe renunciar a sus deseos, su individualidad, y someterse a un orden divino externo. La voluntad de poder, entonces, ha sido reprimida, y en su lugar ha emergido una moralidad de sacrificio y renuncia, en la que el individuo se somete a un ideal que no proviene de su naturaleza, sino de la idea de un Dios trascendente. En este contexto, el ser humano ha olvidado lo esencial, su capacidad de autoafirmarse y de trascender las limitaciones impuestas por la tradición y la cultura. La afirmación de la voluntad de poder, para Nietzsche, implica la creación de una nueva forma de vida que no esté basada en la negación de los deseos humanos, sino en su integración y superación. El hombre que es capaz de reconocer su voluntad de poder es aquel que, en lugar de vivir como un ser subordinado a normas externas, se convierte en el creador de sus propios valores, capaz de afirmarse y de hacer de su vida una obra de arte. Esta vida creativa y afirmativa es la que Nietzsche describe como la vida de un superhombre. El superhombre no es un ser aislado, ni un individuo egoísta que busca dominar a los demás. En cambio, es alguien que ha aprendido a vivir en armonía consigo mismo, reconociendo su fuerza interior y su capacidad para transformar el mundo desde una posición de libertad y autoconocimiento. Este ser no depende de las normas sociales ni de los dictados de la moral convencional. Vive según sus propios principios, y su vida se convierte en un reflejo de la potencia y la creatividad humanas. La voluntad de poder también está conectada con el concepto de eterno retorno, otra de las ideas clave en la filosofía de Nietzsche. El eterno retorno se refiere a la posibilidad de que la vida se repita eternamente, en cada uno de sus detalles. Esta idea, lejos de ser una condena, se presenta como un desafío. Si tuviéramos que vivir nuestra vida una y otra vez, ¿cómo la viviríamos? El superhombre, al vivir de acuerdo con su voluntad de poder, estaría dispuesto a abrazar esa eternidad sin arrepentimiento, viviendo de tal manera que cada acción, cada decisión, sea algo digno de repetirse infinitamente. Este es el nivel máximo de afirmación de la vida, vivir de tal manera que uno desee que su existencia se repita una y otra vez, sin cambios, sin arrepentimientos. En este sentido, la voluntad de poder no es solo un impulso hacia la expansión personal, sino también hacia una integración profunda con el universo. No se trata solo de dominar el mundo, sino de ser capaz de afirmarlo y amarlo en su totalidad, con todos sus desafíos, su sufrimiento y su belleza. Nietzsche nos invita a entender la vida como una oportunidad para crear, para transformar y para vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza. En resumen, el capítulo 8 se convierte en una llamada a la acción. La vida no es algo que deba ser soportado ni simplemente vivido en términos de un destino ya marcado. La vida es una oportunidad para que cada individuo se afirme a sí mismo, para que reconozca su propia voluntad de poder y viva de acuerdo con ella. Lejos de las moralidades tradicionales que nos imponen limitaciones, Nietzsche nos invita a abrazar nuestra vitalidad y a crear un mundo basado en la expresión de nuestra propia fuerza vital. Este es el primer paso hacia la creación de un nuevo orden de valores, en el que el individuo, como el superhombre, pueda vivir plenamente, sin remordimientos ni restricciones. Con el siguiente capítulo, Nietzsche profundizará aún más en la figura del superhombre y en cómo la humanidad puede superar los restos de una moralidad decadente para avanzar hacia un futuro de autoliberación y creatividad. El arte de la autocreación y la transformación del individuo. En el capítulo 9 de Fragmentos póstumos, Friedrich Nietzsche da un giro profundo en su reflexión sobre la humanidad al abordar el concepto de la autocreación. La idea central en este capítulo es la noción de que cada individuo tiene la capacidad no solo de vivir, sino de transformarse, de reconfigurar su ser desde las bases mismas de su existencia. Esta transformación radical es posible a través de la voluntad de poder, esa fuerza primordial que impulsa a cada uno de nosotros a superarnos constantemente y a afirmar nuestra individualidad frente a un mundo que tiende a homogeneizar y limitar. Nietzsche describe el proceso de autocreación como una tarea monumental, que requiere una constante lucha interna. La vida no es algo que debe ser aceptado pasivamente, sino que debe ser reinterpretada y reorganizada. Solo aquellos que tienen el valor de desafiar las normas preestablecidas y de cuestionar las verdades aceptadas serán capaces de experimentar esta autocreación auténtica. Este proceso no se da de manera automática, sino que requiere de un esfuerzo consciente y de una disposición a enfrentar las propias debilidades y contradicciones. La autocreación, para Nietzsche, es un acto de arte. Cada vida debe ser vista como una obra en constante construcción, en la que el individuo es tanto el creador como la creación.
El ser humano no es una entidad predeterminada, sino una constante obra en evolución. Al igual que un artista modela su obra, cada uno de nosotros tiene la capacidad de moldear su vida y su identidad, decidiendo qué aspectos de sí mismo deben ser conservados y cuáles deben ser transformados. Este proceso implica una total libertad, pero también una gran responsabilidad. Ser un creador de uno mismo significa estar dispuesto a desafiar las expectativas externas y las convenciones sociales para vivir de acuerdo con los propios deseos y principios internos. En este capítulo, Nietzsche no se limita a hablar de la autocreación en términos filosóficos abstractos. También introduce la importancia de la lucha con el sufrimiento y la adversidad en este proceso. La vida humana, tal como la conocemos, está llena de sufrimiento, incertidumbre y contradicción. Sin embargo, lejos de ver esto como un obstáculo, Nietzsche lo interpreta como una oportunidad. El sufrimiento es un medio a través del cual el individuo puede llegar a la superación. Al enfrentar las dificultades de la vida con valentía y sin rendirse, el ser humano puede descubrir nuevas facetas de sí mismo, reafirmando su voluntad de poder. Nietzsche también critica abiertamente la moral tradicional, especialmente la moral cristiana, por haber desviado al hombre de su verdadero potencial. En lugar de ver al ser humano como un ser capaz de transformarse y superar sus limitaciones, las religiones y las ideologías tradicionales lo han reducido a un ente sumiso, dedicado a la obediencia y al sacrificio. Para Nietzsche, esta moralidad ha conducido a la decadencia, porque niega la posibilidad de un crecimiento auténtico y de una realización individual plena. El hombre ha sido condicionado para someterse a un orden externo y trascendente, perdiendo así la capacidad de afirmar su vida tal como es y de ser responsable de su propio destino. El concepto de eterno retorno también entra en juego en este capítulo. Nietzsche introduce la idea de que vivir conforme a la voluntad de poder implica aceptar la vida en toda su plenitud, con todos sus desafíos, contradicciones y momentos de sufrimiento. El eterno retorno plantea la posibilidad de que cada uno de nosotros deba vivir su vida de la misma manera una y otra vez, con todos sus altibajos. La pregunta es, ¿vivirías tu vida de la misma manera si supieras que se repetirá eternamente? Si la respuesta es afirmativa, significa que has alcanzado un nivel de autocomprensión y afirmación en el que cada decisión y cada acción es coherente con tu ser más profundo. Para Nietzsche, la verdadera autocreación también implica la capacidad de amar la vida, incluso en sus aspectos más difíciles. El superhombre, como ideal de la autorrealización, no busca escapar del sufrimiento ni evitar los momentos de conflicto. Al contrario, los enfrenta con una actitud de aceptación y de crecimiento. Esta aceptación activa del sufrimiento es lo que permite a la persona superar las limitaciones de su existencia cotidiana y alcanzar una forma más elevada de ser. En este sentido, la lucha no es algo que deba ser temido, sino abrazado como parte esencial del proceso de crecimiento. Nietzsche también se refiere a la importancia de la trascendencia del individuo respecto a la masa. La masa es, para él, una fuerza opresiva que tiende a nivelar a las personas, a suprimir la individualidad y a crear una uniformidad destructiva. En el proceso de autocreación, el individuo debe trascender la influencia de la masa y afirmar su singularidad, sin importar lo que los demás piensen o esperen de él. La lucha por la autoafirmación, por ser uno mismo, es una batalla constante contra las fuerzas que buscan suplantar nuestra verdadera esencia. El superhombre es aquel que, en lugar de conformarse a las expectativas sociales, crea su propio camino y sus propios valores. Este capítulo también subraya la importancia de la libertad en el proceso de autocreación. La libertad no es solo la capacidad de hacer lo que queramos en términos superficiales, sino la libertad de vivir según nuestras propias convicciones y principios, independientemente de las limitaciones impuestas por la tradición, la moral convencional o el miedo al juicio de los demás. La libertad real es una libertad interior, la que nos permite ser dueños de nosotros mismos y de nuestra vida, actuando con conciencia de nuestra propia fuerza. En conclusión, el capítulo 9 de Fragmentos Póstumos es un poderoso llamado a la autolibertad y a la autodeterminación. Nietzsche invita a los individuos a liberarse de las cadenas impuestas por las normas externas y a abrazar la tarea difícil, pero necesaria, de transformarse a sí mismos. La voluntad de poder no es solo un impulso hacia el dominio externo, sino también una fuerza creativa que impulsa a cada persona a dar forma a su propia vida y a vivir de acuerdo con su auténtica naturaleza. Es, en última instancia, un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida en su totalidad, con todos sus aspectos luminosos y sombríos. Este es el camino del superhombre, no el camino de la sumisión,
sino el camino de la afirmación y la transformación constantes. La voluntad de poder y la superación del hombre común. En este capítulo de Fragmentos Póstumos, Nietzsche profundiza en su concepción de la voluntad de poder como el principio fundamental que rige la vida y el devenir humano. La voluntad de poder no es simplemente el deseo de poder en su forma más superficial, como una lucha por la dominación o el control sobre los demás, sino algo mucho más profundo y esencial. Es una fuerza primordial que impulsa a los seres humanos a crecer, a superarse a sí mismos y a afirmar su existencia en el mundo. Nietzsche la considera la verdadera esencia del ser humano, el motor invisible que nos lleva a trascender nuestras limitaciones, a ir más allá de nuestra naturaleza primitiva y a alcanzar nuevas alturas de realización personal. La voluntad de poder es también la fuerza que nos impulsa a transformarnos continuamente, a rechazar las comodidades del conformismo y a desafiar las restricciones impuestas por la sociedad y la moral tradicional. Nietzsche señala que, para alcanzar la verdadera grandeza, el individuo debe liberarse de las cadenas de la moral convencional, que promueven valores que limitan el potencial humano. En lugar de conformarse a las expectativas externas, el ser humano debe tener el valor de abrazar su propio camino, incluso si esto implica enfrentar el rechazo y la incomprensión. El hombre común, según Nietzsche, es aquel que vive bajo la influencia de estas normas sociales y morales, aquellas que lo mantienen atado a un conformismo pasivo. El hombre común busca la seguridad en la obediencia, en el cumplimiento de los deberes impuestos por la sociedad. Vive para satisfacer necesidades inmediatas y se conforma con lo que la vida le ofrece, sin buscar trascender ni superar las limitaciones de su propia existencia. La voluntad de poder, en cambio, se expresa de forma radical en el individuo que rechaza estas restricciones y que se embarca en un camino de autoafirmación, tomando las riendas de su vida y moldeándola conforme a sus propios valores. Nietzsche describe el hombre común como alguien que vive una existencia limitada y que teme el cambio y la incomodidad. Este tipo de ser humano tiende a evitar la confrontación con lo nuevo y lo desconocido, prefiriendo la estabilidad que le proporcionan las normas establecidas. Sin embargo, el hombre que acepta la voluntad de poder no se conforma con una vida estática, está en constante movimiento, siempre buscando maneras de crecer, de mejorar y de alcanzar su mejor versión. Para Nietzsche, el camino del superhombre es el de una lucha constante por la autosuperación, por la afirmación de su poder interior y por la liberación de las expectativas ajenas. Un aspecto crucial de la voluntad de poder es su relación con el sufrimiento. Nietzsche no ve el sufrimiento como algo negativo que deba ser evitado a toda costa, sino como un componente inevitable del proceso de crecimiento y transformación. El sufrimiento es una prueba que permite al individuo medir su fortaleza y su capacidad de resistencia. Al enfrentarse al sufrimiento y superar las dificultades de la vida, el ser humano afirma su poder y su capacidad para cambiar su destino. La voluntad de poder, entonces, no es solo un deseo de conquista externa, sino también una fuerza que nos lleva a conquistar nuestras propias debilidades, miedos e inseguridades. En este contexto, la figura del superhombre se presenta como el ideal que debe perseguir el individuo que está dispuesto a superar sus limitaciones. El superhombre no es simplemente una persona fuerte o exitosa en el sentido convencional. Es alguien que ha trascendido las normas y valores tradicionales, alguien que ha creado su propio sistema de valores basado en su propia experiencia y en su voluntad de poder. El superhombre no se somete a los principios que la sociedad le impone, sino que los desafía y los redefine, viviendo conforme a su propia verdad y visión del mundo. La superación del hombre común, por tanto, implica una transformación radical de su mentalidad. El individuo debe liberarse de la mentalidad conformista y sumisa, y adoptar una actitud activa de afirmación y creación. Nietzsche señala que este proceso no es fácil, requiere una gran dosis de coraje y determinación. No basta con rechazar los valores establecidos, es necesario ir más allá, crear nuevos valores, vivir de acuerdo con ellos y, sobre todo, estar dispuesto a aceptar las consecuencias de ser uno mismo. El concepto de la gran salud también aparece en este capítulo. La salud, para Nietzsche, no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino un estado de plenitud y vitalidad en el que el individuo se encuentra en armonía con su propia naturaleza y con el mundo que lo rodea. La gran salud es el estado al que debe aspirar el individuo que desea afirmar su vida en su totalidad, sin renunciar a ninguna de sus pasiones, deseos o ambiciones. Solo aquellos que se enfrentan al sufrimiento y a los retos de la vida con una actitud afirmativa y creadora pueden alcanzar este estado de salud total. Nietzsche también reflexiona sobre el papel de la moralidad en la vida humana. Según él,
las morales tradicionales han tenido un efecto negativo en la humanidad, ya que han limitado las posibilidades de crecimiento y han promovido una visión de la vida que valora la sumisión y la conformidad por encima de la afirmación de uno mismo. La moral de los esclavos, como la llama Nietzsche, se basa en el resentimiento hacia aquellos que tienen poder, y busca debilitar a los fuertes mediante la exaltación de la humildad y la sumisión. En cambio, la moral del superhombre está basada en la afirmación de la vida, en la voluntad de poder y en la creación de nuevos valores. En conclusión, el capítulo 10 de Fragmentos Póstumos ofrece una reflexión profunda sobre la voluntad de poder y su papel en la superación del hombre común. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es una fuerza externa que se ejerce sobre los demás, sino una fuerza interior que permite al individuo trascender sus limitaciones y alcanzar su verdadero potencial. El hombre que vive bajo la influencia de la moral convencional está condenado a una existencia limitada, mientras que el que afirma su voluntad de poder se embarca en un viaje de autotransformación y autocreación. Este camino es arduo y lleno de desafíos, pero es el único que permite alcanzar una vida auténtica y plena. La crítica a la moralidad tradicional y el desafío de la cultura. En este capítulo de Fragmentos Póstumos, Nietzsche sigue profundizando en su crítica a las convenciones morales que dominan la sociedad occidental. Aquí, se enfrenta principalmente con la moralidad tradicional cristiana y sus implicaciones para el individuo y la cultura en general. El filósofo alemán considera que la moral de los siglos pasados ha sido una de las principales causas de la decadencia de la humanidad, pues ha forjado una visión de la vida que se basa en la sumisión, el sacrificio y el resentimiento, en lugar de la afirmación de la voluntad y el desarrollo personal. Nietzsche señala que la moral tradicional ha impregnado la cultura en todos sus aspectos, de tal manera que incluso aquellos que no profesan una fe religiosa o que no siguen los principios cristianos, siguen siendo influenciados por los valores que esta moral ha sembrado en la sociedad. Conceptos como la humildad, la caridad, el sacrificio personal, la obediencia y la bondad se han elevado a la categoría de virtudes supremas, mientras que las características que reflejan el poder y la afirmación de la vida, como la ambición, la independencia, la fuerza y el coraje, han sido demonizadas y reprimidas. Para Nietzsche, este tipo de moralidad representa un freno para el crecimiento humano. Al promover valores que desprecian las pasiones, los instintos y los deseos más profundos del ser humano, la moral tradicional ha logrado reprimir la voluntad de poder, que es, según él, la fuerza esencial que impulsa a los individuos a superarse y a crear una vida más plena. Esta moral, en lugar de permitir la expansión y la realización de todo el potencial humano, ha fomentado una cultura de la debilidad, la sumisión y el sacrificio. Nietzsche también aborda el problema de la moralidad del resentimiento. Este es uno de los conceptos centrales en su crítica a la moral cristiana. Según él, los valores morales tradicionales nacen de un sentimiento de resentimiento hacia aquellos que tienen poder, que son fuertes o que tienen éxito. La moral cristiana se desarrolla como una respuesta a la opresión, nacida del deseo de los débiles de debilitar a los poderosos. Al rechazar la vida y los valores del mundo, y al promover la humildad y la sumisión, esta moral busca vengarse de aquellos que son considerados superiores. Para Nietzsche, este tipo de moral es una moral de esclavos, que se basa en el deseo de los débiles de castigar a los fuertes y de invertir los valores de la vida. Nietzsche se refiere a la cultura moderna, que considera ampliamente influenciada por esta moral de esclavos. La sociedad contemporánea, según él, está dominada por un conformismo generalizado, que impide la creatividad y el florecimiento del individuo. El hombre moderno, atrapado por las expectativas y las restricciones sociales, se ve incapaz de afirmar su voluntad de poder y de desafiar las normas que limitan su libertad. En lugar de abrazar la lucha, el cambio y la transformación, la sociedad moderna se conforma con una existencia sin vitalidad, sin pasión y sin propósito. El filósofo también reflexiona sobre el papel de los filósofos y pensadores en esta sociedad decadente. En lugar de ser creadores de nuevas ideas, muchos de los filósofos contemporáneos, según Nietzsche, han sido meros guardianes de la moral tradicional. Han trabajado para reforzar las creencias existentes, justificando las normas sociales y morales establecidas, en lugar de desafiar esas convenciones y explorar nuevas formas de vivir. Nietzsche, por el contrario, aboga por una filosofía que se enfrenta directamente a la moralidad tradicional y que busca la creación de nuevos valores, una filosofía que desafíe las creencias establecidas y que promueva la afirmación de la vida y de la individualidad. La crítica de Nietzsche a la moral tradicional también incluye su denuncia de la moral que valora la pasividad, el sufrimiento y la renuncia. Según él, estas virtudes no solo son antinaturales,
sino que también fomentan la decadencia y el estancamiento de la cultura. A lo largo de la historia, el sacrificio y la resignación han sido exaltados, mientras que la afirmación de la vida, la búsqueda de la excelencia y la expansión de la personalidad se han considerado egoístas o inmorales. En lugar de ver la vida como un proceso dinámico y creativo, que busca el crecimiento y la transformación, la moral tradicional ha promovido una visión pasiva, que ve la vida como un campo de sufrimiento que debe ser aceptado con resignación. La crítica de Nietzsche se extiende más allá de la moral religiosa y abarca la moral de los filósofos y pensadores que, a su juicio, han contribuido a la perpetuación de esta visión negativa de la vida. Incluso aquellos que se han considerado filósofos liberadores o revolucionarios a menudo han continuado defendiendo los mismos valores subyacentes que se originan en la moral cristiana. La filosofía, en lugar de ser una herramienta para liberar al individuo y permitirle afirmarse, se ha convertido en una disciplina que refuerza los viejos valores y que limita la capacidad de las personas para pensar de forma independiente y original. Nietzsche propone que, para superar esta decadencia y esta moral de la debilidad, es necesario un cambio radical. La cultura debe abandonarse la visión conformista y resignada de la vida, y abrazar una nueva ética basada en la afirmación de la vida, la superación personal y la creación de nuevos valores. En lugar de centrarse en el sufrimiento y la pasividad, la nueva moral debe promover la fuerza, el coraje, la ambición y la voluntad de poder como virtudes fundamentales. Solo entonces, según Nietzsche, será posible superar la decadencia de la cultura y permitir que florezca una nueva era de grandes individuos y grandes realizaciones. Al final del capítulo, Nietzsche presenta el desafío de la cultura moderna. La tarea es transformar la sociedad en un lugar en el que los individuos puedan desarrollar su pleno potencial, en el que la vida sea vista como un campo de posibilidades y no como un sufrimiento que debe ser evitado o reprimido. Este es el reto que plantea Nietzsche, una cultura que no solo permita la afirmación de la voluntad de poder, sino que la promueva activamente, dejando atrás los valores que restringen la libertad del individuo. En conclusión, este capítulo de Fragmentos Póstumos se centra en la crítica radical de Nietzsche a la moral tradicional, a la moral de los esclavos y a la cultura contemporánea. La moral tradicional ha sido, para Nietzsche, una de las principales fuerzas que han frenado el desarrollo humano y han promovido la decadencia. La tarea, entonces, es desafiar estas normas, abandonar la moral de la debilidad y crear una nueva moral que permita al individuo afirmarse plenamente en el mundo. Esta es la propuesta filosófica de Nietzsche, una vida afirmativa, una vida que desafíe las limitaciones y que busque la autocreación y la superación en todo momento. La voluntad de poder y la superación del individuo. En este capítulo de Fragmentos Póstumos, Nietzsche continúa profundizando en su concepto central de la voluntad de poder, una idea que se convierte en la piedra angular de su filosofía. La voluntad de poder es una fuerza fundamental que impulsa a los seres humanos a buscar la autoafirmación, la superación y la expansión de su ser. No se trata simplemente de una lucha por el poder en un sentido político o social, sino de una fuerza vital que nos impulsa a trascender nuestros propios límites y a transformar el mundo que nos rodea. Nietzsche sostiene que la voluntad de poder es el motor de toda vida, y que es a través de ella que los individuos alcanzan su verdadera grandeza. La vida misma es entendida como una lucha constante por la expansión del poder, por la creación de algo nuevo y por la superación de las limitaciones impuestas por la moral tradicional, la cultura o incluso el propio cuerpo. En este sentido, la voluntad de poder no es un concepto meramente abstracto, sino una fuerza dinámica que se manifiesta de manera concreta en las acciones, los pensamientos y los deseos de las personas. Una de las ideas clave que Nietzsche presenta en este capítulo es que el individuo no es simplemente un ser pasivo que responde a estímulos externos, sino que está en constante lucha por afirmar su voluntad y crear su propia realidad. Esta lucha es el proceso a través del cual el ser humano se transforma y se eleva por encima de las limitaciones de su entorno. La verdadera grandeza no se alcanza a través de la obediencia a reglas externas o a la moralidad impuesta, sino a través de la afirmación de uno mismo y de la creación de nuevos valores. La voluntad de poder, según Nietzsche, está estrechamente vinculada con el concepto del superhombre, un individuo que ha trascendido los valores tradicionales de la moralidad cristiana y de la cultura decadente. El superhombre es aquel que, al liberarse de las restricciones externas, crea su propio camino y se enfrenta al mundo con valentía, coraje y una firme determinación de autoafirmarse. La figura del superhombre es la representación de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando se libera de las cadenas de la moralidad convencional y se atreve a abrazar su propia naturaleza más profunda.
Nietzsche también subraya que la voluntad de poder no implica simplemente una lucha egoísta o destructiva, sino que tiene una dimensión creativa. Aquellos que abrazan su voluntad de poder son los que tienen la capacidad de crear algo nuevo, ya sea en el arte, la filosofía, la política o la ciencia. No se trata solo de buscar el dominio sobre los demás, sino de transformar el mundo y de aportar algo único que contribuya a la evolución del ser humano. La verdadera grandeza radica en la capacidad de crear, de transformar y de dejar una huella perdurable en la historia. Este concepto de la voluntad de poder está también relacionado con la crítica de Nietzsche a las ideas de igualdad y justicia que dominan las culturas modernas. La moral tradicional, y en particular la moral cristiana, ha promovido la idea de que todos los individuos deben ser tratados de manera igualitaria, independientemente de sus talentos, capacidades o deseos. Nietzsche considera que esta idea de igualdad es una forma de nivelación que impide la expresión plena de la voluntad de poder. Al exigir que todos los individuos sigan las mismas normas y reglas, la moral moderna frena la creatividad, la diferencia y la autenticidad. En lugar de la igualdad, Nietzsche aboga por la jerarquía de los individuos, en la que aquellos que son más fuertes, más creativos y más capaces de afirmarse sean los que guíen y marquen el rumbo de la sociedad. En su visión, la humanidad avanza no cuando todos somos iguales, sino cuando se da rienda suelta a la diversidad, a la singularidad y a la diferencia. Esta visión, por supuesto, va en contra de la moral de la compasión y la igualdad que impregna muchas de las ideologías contemporáneas, pero Nietzsche considera que es solo a través de esta jerarquía natural que los individuos más extraordinarios pueden surgir y liderar a la humanidad hacia nuevas alturas. El capítulo también reflexiona sobre la relación entre el sufrimiento y la voluntad de poder. Nietzsche reconoce que la vida está llena de sufrimiento, pero no ve el sufrimiento como algo negativo o algo que debe evitarse a toda costa. Más bien, lo considera un componente esencial de la existencia humana, ya que a través del sufrimiento, el individuo puede experimentar su propia voluntad de poder. Es a través de la superación del sufrimiento, de la lucha contra las adversidades, que el ser humano alcanza su más alto potencial. El sufrimiento, entonces, no es algo que deba ser negado o rechazado, sino una oportunidad para la autoafirmación y la superación. En este sentido, Nietzsche nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y la adversidad. En lugar de verlos como algo que debe ser evitado, debemos aprender a abrazarlos y utilizarlos como medios para fortalecernos y crecer. La voluntad de poder se fortalece a través de los desafíos y las dificultades, y solo aquellos que son capaces de enfrentar el sufrimiento con valentía y determinación pueden alcanzar la verdadera grandeza. A medida que el capítulo avanza, Nietzsche también destaca la importancia de la autodefinición. El individuo debe ser capaz de definir su propia vida y de crear su propia identidad. Esto implica una lucha constante contra las influencias externas, las expectativas sociales y las normas culturales. La verdadera libertad, para Nietzsche, es la libertad de definirse a uno mismo, de crear sus propios valores y de vivir de acuerdo con su propia naturaleza, sin sucumbir a las presiones externas. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre la muerte y la trascendencia. Nietzsche nos recuerda que, en última instancia, la vida es finita, pero que esto no debe llevarnos a la desesperación. En lugar de temer a la muerte, debemos aceptarla como una parte natural de la existencia humana. La muerte no debe ser vista como el final, sino como la culminación de un proceso vital que ha sido vivido plenamente. La voluntad de poder, entonces, no solo es una fuerza que nos impulsa a vivir, sino también una fuerza que nos permite enfrentar la muerte con dignidad, coraje y una profunda comprensión de su inevitabilidad. En resumen, el capítulo 12 de Fragmentos Póstumos profundiza en el concepto central de la voluntad de poder, que Nietzsche considera la fuerza fundamental que guía a los seres humanos en su lucha por la autoafirmación y la superación. La voluntad de poder no solo implica la conquista externa, sino también la transformación interna, la creación y la trascendencia. Este capítulo es un llamado a desafiar las convenciones sociales, a liberarnos de la moralidad tradicional y a abrazar nuestra capacidad de transformar el mundo y a nosotros mismos a través de nuestra propia voluntad. El eterno retorno y la aceptación del destino. En este capítulo de Fragmentos Póstumos, Friedrich Nietzsche introduce uno de los conceptos más conocidos y fascinantes de su filosofía, el eterno retorno. Esta idea, profundamente simbólica y provocadora, se presenta como un desafío radical al ser humano. Según Nietzsche, el eterno retorno es la posibilidad de que todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas, así como todo lo que está por venir,
se repita de manera idéntica, infinitamente. Este concepto plantea una cuestión existencial crucial. Si tuviéramos que vivir nuestras vidas una y otra vez, sin posibilidad de cambio o escape, ¿cómo responderíamos a nuestra existencia? ¿Aceptaríamos todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido con total amor y gratitud, o buscaríamos escapar de ella? El eterno retorno no es solo una idea metafísica o cosmológica, sino también una prueba ética. Nietzsche utiliza esta idea para desafiar la forma en que vivimos nuestras vidas y la manera en que vemos nuestro destino. Si fuéramos conscientes de que cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, se repetirá eternamente, ¿seguiríamos el mismo camino o trataríamos de cambiar nuestra manera de vivir? Esta reflexión sobre el eterno retorno pone de manifiesto una profunda conexión entre la vida, el destino y la libertad personal. Nietzsche, en sus escritos, invita a que aceptemos esta idea con amor fati, un concepto que se traduce como el amor al destino. La aceptación del destino no implica resignación ni fatalismo pasivo, sino un reconocimiento activo de que cada momento de nuestra vida, incluso el sufrimiento, tiene valor y significado. El amor fati es la capacidad de aceptar todo lo que nos ha sucedido y todo lo que podría suceder, con una actitud positiva y de crecimiento. Esta aceptación radical de la vida, en su totalidad, es un acto de afirmación de nuestra voluntad de poder. No solo enfrentamos lo que la vida nos ofrece, sino que lo abrazamos plenamente y, al hacerlo, nos convertimos en creadores de nuestro propio destino. La idea del eterno retorno, además de ser un reto filosófico, también es una llamada a la autenticidad y a la grandeza humana. Nietzsche nos desafía a vivir de tal manera que estemos dispuestos a repetir nuestra vida una y otra vez, sin arrepentimiento. De hecho, la verdadera prueba de nuestra existencia radica en si somos capaces de mirar atrás, de aceptar cada paso que hemos dado, con todo lo bueno y lo malo que nos ha tocado vivir, y decir, sí, esto lo volvería a vivir, porque en ello he encontrado mi sentido, mi propósito, y mi capacidad de transformación. En el fondo, el eterno retorno no es una condena, sino una oportunidad para abrazar la vida en su totalidad. Para Nietzsche, este concepto se convierte en un criterio de evaluación moral y existencial. ¿Estás viviendo una vida que valdría la pena repetir? Si la respuesta es afirmativa, entonces estás en el camino correcto, afirmando la vida en su totalidad. Si, por el contrario, te niegas o deseas escapar de los eventos de tu vida, entonces te enfrentas a una crisis de autenticidad y falta de integración con tu propio destino. El eterno retorno también se conecta con la idea nietzscheana de la creación de valores. La vida no es algo que se deba aceptar pasivamente, sino que se debe tomar como una oportunidad para crear, para transformar, para hacer algo único y valioso. En un sentido profundo, el eterno retorno es una invitación a vivir de tal forma que podamos ser dueños de nuestra existencia y a no vivir bajo la sombra de influencias externas o normas preestablecidas. Solo aquellos que crean sus propios valores, que enfrentan la vida con coraje y pasión, pueden alcanzar una existencia digna de repetirse eternamente. Este capítulo no solo aborda la cuestión del destino en términos filosóficos, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo y la muerte. En lugar de temer la muerte o la repetición de nuestra vida, Nietzsche nos insta a verla como una afirmación de nuestra propia existencia. En última instancia, el eterno retorno también es una cuestión de actitud frente a la vida, una invitación a enfrentar la inevitabilidad de la muerte, a abrazarla y a vivir en consonancia con ello, sin tratar de huir ni de negarlo. Vivir plenamente y con autenticidad es la clave para que podamos decir, en el momento de nuestra muerte, que hemos vivido una vida que vale la pena ser repetida. Nietzsche concluye este capítulo con una reflexión sobre la libertad. Si, como seres humanos, somos capaces de aceptar el eterno retorno, entonces somos verdaderamente libres. La libertad, para Nietzsche, no es la libertad en un sentido político o social, sino una libertad interna, la capacidad de abrazar el destino y vivir de acuerdo con nuestra propia voluntad de poder. La libertad se encuentra en la capacidad de crear nuestra propia vida, a pesar de las circunstancias externas, y de enfrentar el eterno retorno con valentía. Este capítulo invita a los lectores a reconsiderar su enfoque hacia la vida y la muerte. El eterno retorno no es simplemente un concepto filosófico abstracto, sino una llamada a la acción, a vivir con autenticidad, a desafiar las normas establecidas, a crear y a transformar nuestra existencia. Si abrazamos esta idea con el corazón abierto, podemos encontrar en ella una fuente de poder y sabiduría, que nos permite vivir una vida significativa y llena de propósito. En resumen,
El capítulo 13 de Fragmentos Póstumos nos lleva a confrontar el concepto del eterno retorno, una idea que desafía nuestra comprensión del tiempo, el destino y la libertad. Nietzsche utiliza esta idea para invitarnos a vivir con una total afirmación de la vida, a aceptar tanto el sufrimiento como el placer, y a enfrentar nuestra existencia con el amor y la gratitud necesarios para poder repetirla eternamente. Solo al aceptar la vida en su totalidad podemos realmente ser dueños de nuestro destino y alcanzar una existencia plena. La voluntad de poder y el valor de la superación. En este capítulo, Nietzsche profundiza en el concepto de la voluntad de poder, una de sus ideas más fundamentales y provocadoras. Para él, la vida no es un proceso estático, sino una constante lucha de fuerzas en la que cada ser humano está inmerso. La voluntad de poder no debe entenderse como un deseo egoísta o un simple anhelo de dominio sobre los demás, sino como la fuerza interior que impulsa a cada individuo a crecer, transformarse y superarse constantemente. La voluntad de poder es, según Nietzsche, la energía primordial que define la vida misma. Es una fuerza que se manifiesta en todas las formas de existencia, desde los instintos básicos de supervivencia hasta las grandes aspiraciones filosóficas, artísticas o espirituales. Cada ser humano, a lo largo de su vida, experimenta esta voluntad en su deseo de superación, en su lucha por mejorar y alcanzar metas, pero también en su lucha interna por comprender su propio ser y trascender sus limitaciones. En este capítulo, Nietzsche establece que la verdadera libertad no se encuentra en la liberación de las restricciones sociales o políticas, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra propia voluntad de poder. Esta voluntad no es un impulso arbitrario, sino un principio organizador que permite al individuo crear su propia existencia, más allá de las influencias externas. La voluntad de poder es lo que nos permite trascender las convenciones sociales, las normas establecidas y las expectativas de los demás para alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. Nietzsche hace una distinción importante entre lo que él considera el hombre superior y el hombre común. El hombre común vive bajo la influencia de valores ajenos a su propia naturaleza, adaptándose a las normas establecidas por la sociedad o la cultura. En cambio, el hombre superior es aquel que, a través de la voluntad de poder, es capaz de crear sus propios valores y vivir de acuerdo con su propia naturaleza, sin depender de la moralidad tradicional. Este hombre superior no busca la aprobación de los demás, sino que actúa según su propia visión del mundo y su propio sentido de la verdad y el valor. El concepto de voluntad de poder también está vinculado a la idea del Übermensch o el superhombre, que Nietzsche presenta como el ideal de superación y transformación. El superhombre no es un ser perfecto, sino un individuo que se ha elevado por encima de la mediocridad y las limitaciones humanas, creando su propia realidad y sus propios valores. A través de la voluntad de poder, el superhombre es capaz de trascender el sufrimiento y la frustración, transformándolos en fuentes de crecimiento y afirmación de la vida. Para Nietzsche, la vida es un proceso continuo de lucha y superación, en el que cada obstáculo puede ser visto como una oportunidad para crecer y fortalecerse. La voluntad de poder no es una fuerza destructiva, sino constructiva, que permite a los individuos superar sus debilidades y limitaciones, tanto internas como externas. A través de esta voluntad, los seres humanos tienen la capacidad de reinventarse a sí mismos, de reconfigurar su relación con el mundo y de encontrar un sentido profundo en su existencia. La voluntad de poder también se manifiesta en la relación del individuo con el arte y la creatividad. Según Nietzsche, la creación artística es una de las formas más elevadas de expresión de la voluntad de poder. A través del arte, el ser humano es capaz de dar forma a su visión interna del mundo, de transformar su experiencia en una obra que trasciende lo efímero y lo ordinario. El arte, en este sentido, es una forma de afirmar la vida y de expresar la lucha constante de la voluntad de poder. Nietzsche subraya que, para que la voluntad de poder se exprese plenamente, es necesario un proceso de autoafirmación. El individuo debe aprender a enfrentarse a sus propios miedos, inseguridades y dudas, superando las fuerzas que buscan limitarlo o frenarlo. La autoafirmación no implica egoísmo ni falta de empatía, sino una capacidad para vivir de manera auténtica y honesta con uno mismo, sin ceder ante las presiones sociales o las expectativas ajenas. Este capítulo también pone de manifiesto la importancia de la autodisciplina y la responsabilidad personal en el ejercicio de la voluntad de poder. A medida que el individuo se esfuerza por superar sus limitaciones, debe ser capaz de asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones, comprendiendo que el camino hacia la superación no es fácil ni está exento de sacrificios. La voluntad de poder implica la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad,
de perseverar incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Nietzsche también reflexiona sobre la relación entre la voluntad de poder y la moral tradicional. Según él, los valores morales convencionales, tales como la humildad, la compasión y el sacrificio, han sido impuestos a los seres humanos como una forma de domesticar su verdadera naturaleza y limitar su capacidad de acción. El cristianismo, en particular, ha fomentado una moral que va en contra de la afirmación de la vida y la voluntad de poder, privilegiando la sumisión, el sufrimiento y la negación de uno mismo. El filósofo alemán sostiene que solo aquellos que son capaces de liberarse de estos valores impuestos pueden experimentar la verdadera libertad y la auténtica afirmación de la vida. La voluntad de poder, en este sentido, se convierte en un medio para desafiar y trascender las restricciones morales que limitan el crecimiento y la creatividad humana. Es una invitación a vivir de manera auténtica, sin miedo a la transgresión o a la ruptura de las normas establecidas. Al final de este capítulo, Nietzsche plantea que la voluntad de poder es la esencia misma de la vida. Es la fuerza que impulsa a los seres humanos a luchar, a crear, a transformar y a trascender su propia naturaleza. La verdadera grandeza no reside en la conformidad o en la sumisión, sino en la capacidad de afirmar la vida en toda su complejidad, incluso en sus aspectos más oscuros y dolorosos. En última instancia, la voluntad de poder es la que permite a los individuos vivir una vida plena, auténtica y trascendente. Este capítulo de Fragmentos Póstumos invita al lector a reflexionar sobre el poder personal, la autotransformación y la creación de valores. A través de la voluntad de poder, el ser humano tiene la oportunidad de superar sus propios límites y de convertirse en el creador de su destino, alcanzando así una existencia de verdadera libertad y afirmación. La moral y la transvaloración de los valores. En este capítulo de Fragmentos Póstumos, Friedrich Nietzsche lleva a cabo una profunda reflexión sobre la moral tradicional y cómo ésta influye en la vida humana. Para Nietzsche, la moral vigente, especialmente la moral cristiana, representa una serie de valores que han sido impuestos a la humanidad desde hace siglos, creando una mentalidad que suprime los instintos naturales del ser humano y limita su desarrollo personal. La moral, según Nietzsche, no es una ley universal, ni una verdad objetiva, sino una construcción social que ha sido heredada y aceptada por las sociedades a lo largo de la historia. A lo largo del tiempo, estos valores han sido internalizados por las personas, convirtiéndose en normas implícitas que regulan sus vidas. Sin embargo, Nietzsche sostiene que estos valores tradicionales han tenido un impacto negativo sobre el individuo, limitando su libertad y su capacidad para desarrollarse plenamente. La principal crítica que Nietzsche lanza contra la moral tradicional es que ésta está basada en una mentalidad de resentimiento. Las personas que son oprimidas por las circunstancias, ya sean sociales, políticas o económicas, desarrollan un sentimiento de frustración y envidia hacia aquellos que están en una posición superior. En lugar de enfrentarse a su propia situación y tratar de mejorarla, estas personas crean una moral que exalta la humildad, el sacrificio y la sumisión, valores que desvalorizan el poder, la fuerza y la afirmación de la vida. Nietzsche introduce aquí el concepto de transvaloración de los valores, un proceso mediante el cual las creencias y normas tradicionales deben ser desafiadas y reemplazadas por nuevos valores que promuevan la afirmación de la vida y la expresión de la voluntad de poder. Este proceso implica una reevaluación de lo que se considera bueno y malo, y una redefinición de los ideales que guían la vida humana. Para Nietzsche, la moral cristiana y otras formas de moralidad tradicional se basan en la idea de la negación de la vida, la sumisión a una autoridad externa, ya sea Dios o el Estado, y la renuncia a los placeres y deseos del cuerpo. Esta moral se ha vuelto dominante, pero al mismo tiempo ha generado una sociedad de mediocridad, donde las personas son incapaces de vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza y sus deseos más profundos. Nietzsche propone que, en lugar de aceptar esta moralidad de resignación, las personas deben buscar un nuevo camino, basado en la afirmación de la vida, en la voluntad de poder y en la creación de nuevos valores que permitan a los individuos vivir de manera auténtica y libre. La transvaloración de los valores es, en este sentido, un acto revolucionario, un rechazo a la moral impuesta por la cultura y la religión, y una afirmación del individuo como el creador de su propio destino. El filósofo alemán subraya que, para realizar esta transvaloración, el individuo debe ser capaz de enfrentarse a sus propios prejuicios y creencias heredadas, y cuestionar los valores que ha aprendido desde su infancia. Esto no es un proceso fácil, ya que implica la superación de las estructuras mentales que han sido internalizadas a lo largo de la vida, pero es, según Nietzsche, un paso fundamental hacia la libertad auténtica.
Uno de los elementos clave de la transvaloración de los valores es la noción de que el individuo debe aprender a afirmar su propia existencia, incluyendo sus deseos, su poder y sus pasiones. La moral tradicional ha hecho que las personas se avergüencen de sus deseos más profundos, pero Nietzsche sostiene que la verdadera libertad solo se alcanza cuando uno es capaz de vivir de acuerdo con su voluntad de poder, sin ceder ante las presiones externas o las expectativas sociales. Nietzsche también habla sobre la importancia de la autoafirmación. En lugar de buscar la aprobación de los demás, el individuo debe ser capaz de afirmar su propio ser y sus propios valores. La autoafirmación no es un acto egoísta, sino una forma de vivir con autenticidad, sin miedo a transgredir las normas establecidas. Es un acto de valentía que implica la disposición de rechazar las expectativas sociales y crear una nueva forma de vivir, basada en la autoexpresión y el crecimiento personal. Además, Nietzsche hace una crítica profunda al concepto de igualdad, que ha sido adoptado por muchas corrientes filosóficas y religiosas. Según él, la idea de que todos los seres humanos son iguales es una construcción que oculta la verdadera naturaleza de la vida. La vida está llena de diferencias, de jerarquías y de luchas entre fuerzas opuestas, y es precisamente en esta diversidad donde reside la belleza y la dinámica de la existencia. La igualdad, en este sentido, es una ilusión que busca nivelar la vida y eliminar las diferencias que son esenciales para la evolución y el crecimiento. Nietzsche también reconoce la importancia de los grandes individuos, aquellos que a lo largo de la historia han sido capaces de trascender las limitaciones de la moral tradicional y crear nuevos valores. Estos grandes hombres y mujeres son los verdaderos creadores de la cultura, los que abren nuevos caminos para el progreso humano. La transvaloración de los valores es un proceso que debe ser llevado a cabo por estos individuos excepcionales, quienes, a través de su voluntad de poder, pueden inspirar a otros a seguir su ejemplo y a crear una nueva forma de vivir. En este capítulo, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre la relación entre la moral tradicional y la vida auténtica, y nos desafía a cuestionar las normas impuestas por la sociedad y la religión. La transvaloración de los valores es un llamado a la libertad, a la autoafirmación y a la creación de una vida plena y auténtica. Para lograrlo, es necesario un cambio profundo en nuestra forma de pensar, un proceso que no solo afecta a nuestras creencias, sino también a nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo. Solo así podremos superar las limitaciones impuestas por una moral que niega la vida y alcanzar una existencia verdaderamente libre y creativa. El nihilismo y la crisis de los valores. En este capítulo de Fragmentos Póstumos, Friedrich Nietzsche profundiza en uno de los temas más complejos y poderosos de su pensamiento filosófico, el nihilismo y la crisis de los valores tradicionales. Nietzsche reconoce que la humanidad está atravesando una crisis existencial, marcada por la desaparición de los valores absolutos que anteriormente estructuraban la vida y el sentido de la existencia. El nihilismo, en sus diversas formas, surge como un resultado directo de esta crisis. El nihilismo, según Nietzsche, se presenta como la sensación de que la vida no tiene un propósito o un valor intrínseco. Este fenómeno tiene sus raíces en la pérdida de las creencias religiosas y metafísicas que han dominado la civilización occidental durante siglos. La creencia en Dios, por ejemplo, ha sido fundamental para la creación de una moralidad basada en lo trascendental. Sin embargo, con el ascenso de la razón y la ciencia, estas creencias han sido desafiadas y, finalmente, han perdido su poder sobre el pensamiento occidental. Nietzsche describe el nihilismo como el resultado de la muerte de Dios, un acontecimiento que, aunque simbólico, tiene profundas implicaciones para la humanidad. La muerte de Dios no significa solo la desaparición de la creencia en un ser supremo, sino también la desaparición de la autoridad moral y espiritual que orientaba las vidas de los individuos. Con la pérdida de esta autoridad trascendental, el ser humano se enfrenta a un vacío existencial, a una crisis de valores y a la sensación de que la vida carece de significado. Para Nietzsche, esta situación es peligrosa. El nihilismo puede ser una respuesta al vacío existencial, una forma de rendirse ante la inexistencia de valores absolutos. Ante la desaparición de los fundamentos tradicionales, muchos pueden caer en la desesperación, la apatía y la indiferencia. Es fácil caer en la tentación de negar todo lo que no tiene un valor universal y eterno, y de aceptar la creencia de que nada importa. Este tipo de nihilismo lleva a la parálisis, a la pérdida de la voluntad de vivir y a la falta de dirección en la vida. Sin embargo, Nietzsche no ve el nihilismo como un fenómeno meramente negativo. En lugar de verlo como una condena, lo considera también una oportunidad para la transvaloración de los valores.
El nihilismo puede ser visto como un paso necesario para la superación de las viejas creencias y la creación de nuevos valores que sean más auténticos y afirmativos de la vida. La humanidad, al perder sus creencias tradicionales, tiene la posibilidad de crear su propio sentido de la vida, de establecer valores basados en su propia naturaleza y en su voluntad de poder. Nietzsche introduce la idea de la voluntad de poder como una fuerza que puede superar el nihilismo. La voluntad de poder es la fuerza vital fundamental que impulsa a los seres humanos a afirmarse, a crear, a superar obstáculos y a evolucionar. Esta voluntad no se refiere solo al poder en el sentido político o social, sino a una energía interna que impulsa a cada individuo a vivir plenamente y a forjar su propio destino. La superación del nihilismo, según Nietzsche, implica una transformación radical en la forma en que entendemos el valor y el significado de la vida. La vida no tiene un propósito trascendental dado por una autoridad exterior, sino que el ser humano debe crear su propio propósito a través de sus acciones, sus deseos y su creatividad. Este proceso de creación de significado es lo que permite al individuo trascender la angustia existencial y encontrar su propio camino. El filósofo también critica las soluciones que la sociedad ha intentado para enfrentar el nihilismo. Muchas veces, las personas buscan respuestas fáciles en las religiones organizadas, en las ideologías políticas o en las ciencias que prometen una explicación definitiva sobre la vida. Sin embargo, Nietzsche considera que todas estas soluciones son simplemente intentos de llenar el vacío dejado por la muerte de Dios con nuevas formas de autoridad. Según él, el verdadero desafío es enfrentarse al vacío y, en lugar de buscar respuestas externas, buscar dentro de uno mismo las fuerzas para crear un sentido propio. El nihilismo, entonces, no debe ser visto como un enemigo a vencer, sino como un fenómeno que debe ser comprendido y aprovechado. La crisis de los valores es, en última instancia, una oportunidad para la revalorización de la vida y para la afirmación de la voluntad individual. Es a través de la lucha contra el nihilismo que el individuo puede descubrir su verdadera esencia y su capacidad para dar forma a su vida. Nietzsche también discute la importancia de los grandes hombres en este proceso de superación del nihilismo. Los grandes hombres, aquellos que son capaces de trascender las limitaciones de la moral tradicional, son los que tienen el coraje de crear nuevos valores y de vivir de acuerdo con su propia voluntad. Estos individuos no se dejan llevar por las soluciones fáciles ni por las expectativas sociales. En cambio, forjan un camino propio y se convierten en modelos de autenticidad y fuerza. Es en este contexto que Nietzsche introduce la figura del Übermensch o superhombre. El superhombre es el individuo que ha superado las limitaciones del nihilismo y que ha logrado afirmar su vida a través de la creación de nuevos valores. Este ser humano no se somete a la moral tradicional ni a las expectativas sociales. En cambio, crea su propia moral, basada en la afirmación de la vida y la voluntad de poder. El superhombre es, por tanto, el modelo ideal de humanidad que Nietzsche propone como respuesta a la crisis existencial y al nihilismo. En conclusión, el nihilismo es para Nietzsche una etapa dolorosa pero necesaria en el desarrollo de la humanidad. La muerte de los valores tradicionales y la pérdida de las creencias religiosas han dejado un vacío que solo puede ser llenado a través de la creación de nuevos valores. Esta creación de valores es el desafío central del individuo moderno, y la voluntad de poder es la fuerza que permite superar el nihilismo y afirmar la vida de manera auténtica y creativa. A través de la superación del nihilismo, el ser humano puede alcanzar una vida plena, basada en su propia voluntad y en la capacidad de crear significado para sí mismo. La crítica a la moral y la revalorización de los valores. En este capítulo, Nietzsche continúa su crítica feroz a la moral tradicional que ha dominado la cultura occidental durante siglos. Esta moral, que él denomina moral de esclavo, se basa en valores como la humildad, el sacrificio y la sumisión, los cuales Nietzsche considera como productos de una clase dominante que busca mantener el control sobre las masas. La moral de esclavo se originó con la clase oprimida, quienes, incapaces de cambiar su situación, crearon un sistema de valores que justifica su sufrimiento y humillación, promoviendo la paciencia, la resignación y la obediencia como virtudes. Nietzsche sostiene que esta moral fue el resultado de la impotencia de los débiles, que, al no poder desafiar abiertamente a los fuertes, decidieron redefinir la moralidad en términos que los favorecieran. A través de la moral cristiana y la ética judeocristiana, los valores de los esclavos se perpetuaron y llegaron a dominar las culturas occidentales. El cristianismo, para Nietzsche, representa el ápice de esta moral, exaltando la debilidad, la sumisión y el sufrimiento como virtudes supremas, mientras condena todo lo relacionado con la fuerza,
la afirmación de la vida y el poder personal. Pero Nietzsche no solo critica la moral de esclavo, sino que también pone en tela de juicio la moralidad dominante de su tiempo, que a menudo se basa en ideales falsos de igualdad y justicia. Según él, estos ideales sirven para ocultar una profunda mediocridad que no tiene en cuenta las diferencias individuales, la creatividad o la grandeza humana. En lugar de promover la excelencia, esta moralidad igualitaria produce una sociedad que aplasta la individualidad y la creatividad, fomentando una conformidad dañina que niega la autenticidad de la vida humana. Es aquí donde Nietzsche introduce la necesidad de una revalorización de todos los valores. En lugar de aceptar la moralidad impuesta desde fuera, el individuo debe deshacerse de los valores tradicionales y crear los suyos propios, basados en la afirmación de la vida y el poder de la voluntad. Esta revalorización de los valores no es simplemente una crítica a lo que es moralmente aceptado, es un acto de creación y superación que busca establecer una nueva moralidad que esté en armonía con la naturaleza humana y con la capacidad del individuo de forjar su propio destino. El concepto central de esta nueva moral es el de la voluntad de poder. La voluntad de poder no debe ser entendida como una simple búsqueda de dominación sobre los demás, sino como un impulso vital que se manifiesta en la capacidad de un individuo para imponer su voluntad sobre las circunstancias, para crear su propio camino y para superar los obstáculos que se le presentan. Esta voluntad de poder es la fuerza fundamental que permite al individuo alcanzar su pleno potencial y afirmar su existencia de manera auténtica. Nietzsche subraya que la moral de los amos, a diferencia de la moral de los esclavos, es una moral que celebra la grandeza, la independencia y la creación de valores propios. Los amos, en su visión, son los individuos que tienen la fortaleza de crear sus propios principios y que viven de acuerdo con ellos sin someterse a la moral tradicional ni a las expectativas sociales. Estos individuos no buscan la igualdad, ni la compasión hacia los débiles, sino que celebran la vida en su totalidad, con sus desafíos, su sufrimiento y sus logros. El filósofo se refiere a estos hombres excepcionales como los superhombres o Übermensch, seres que no se limitan por las convenciones morales establecidas y que viven de acuerdo con su voluntad, sin pedir permiso a la sociedad ni a las autoridades religiosas. El superhombre es el ideal al que todos los individuos deberían aspirar, pero solo aquellos con una voluntad de poder verdaderamente fuerte podrán alcanzar este nivel de autenticidad. Nietzsche también señala que, si bien el mundo está lleno de personas que siguen ciegamente las normas establecidas y las tradiciones heredadas, existen aquellos que son capaces de cuestionar estos valores y transformarlos. Esta capacidad de cuestionamiento y de autocreación es lo que distingue a los grandes hombres de los mediocres, a los individuos que pueden trascender la moralidad establecida en favor de una vida más rica y llena de propósito. En este capítulo, Nietzsche nos desafía a cuestionar todo lo que sabemos sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto. Nos insta a liberarnos de los valores impuestos por la sociedad y a crear una moral que esté más en sintonía con nuestras aspiraciones más profundas y auténticas. La revalorización de todos los valores es, para él, una necesidad radical que permitirá a la humanidad alcanzar nuevas alturas de creatividad, poder y libertad. Finalmente, Nietzsche nos recuerda que el proceso de revalorización de los valores no es fácil ni rápido. Requiere coraje, fortaleza y un profundo deseo de vivir plenamente, sin las restricciones que la moral tradicional impone. Solo aquellos dispuestos a enfrentar la realidad tal como es, sin engaños ni ilusiones, podrán llevar a cabo este proceso y encontrar una vida de auténtica afirmación. Este capítulo es una invitación a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a emprender un viaje hacia una mayor libertad, autonomía y poder personal, un viaje hacia la creación de un nuevo tipo de vida que celebre la grandeza y la individualidad por encima de las limitaciones impuestas por las convenciones sociales. La voluntad de poder como principio supremo. Nietzsche profundiza en la noción de la voluntad de poder, un concepto central en su pensamiento filosófico. Para él, la voluntad de poder es el impulso fundamental de toda la existencia, no solo en los seres humanos, sino en la naturaleza misma. Todo lo que existe tiende a expandirse, a afirmarse y a superar sus propios límites. No es simplemente una búsqueda de supervivencia o placer, sino un deseo de crecimiento, de dominio sobre las propias circunstancias y de creación de nuevas posibilidades. Este principio se opone directamente a las interpretaciones tradicionales de la existencia, especialmente aquellas que ven la moralidad, la compasión o la renuncia como virtudes supremas. Nietzsche argumenta que estas ideas han sido utilizadas históricamente para debilitar el espíritu humano, para domesticar su impulso natural de lucha y superación.
La religión, la filosofía tradicional y las estructuras sociales han impuesto valores que sofocan la voluntad de poder, convirtiendo a las personas en seres conformistas y temerosos de su propio potencial. El filósofo sostiene que las civilizaciones han sido moldeadas por esta tensión entre quienes buscan imponer una moralidad restrictiva y quienes desafían esos límites para afirmar su propio ser. La historia, según Nietzsche, no es más que un testimonio del conflicto entre fuerzas decadentes y fuerzas vitales. Los momentos de mayor esplendor humano, como el Renacimiento o la antigua Grecia, fueron épocas en las que la voluntad de poder se manifestó con mayor intensidad, mientras que periodos de declive han estado marcados por el dominio de valores que sofocan este impulso. Pero Nietzsche no concibe la voluntad de poder como un mero deseo de dominación sobre los demás. No se trata de una lucha de opresores contra oprimidos, sino de una afirmación del individuo sobre sí mismo. La verdadera grandeza no radica en someter a los demás, sino en superar las propias limitaciones, en imponerse desafíos que exijan el máximo desarrollo de nuestras capacidades. En este sentido, la voluntad de poder es la fuerza creativa que impulsa al artista, al filósofo, al líder y al genio a transformar la realidad en algo más grande y significativo. Uno de los grandes problemas de la modernidad, según Nietzsche, es que la sociedad ha tratado de negar esta realidad fundamental. Se nos enseña que debemos reprimir nuestros impulsos más profundos, que debemos ajustarnos a un modelo de vida preestablecido, que el conformismo y la obediencia son virtudes. Pero esta negación de la voluntad de poder solo conduce a la frustración, la mediocridad y el resentimiento. El filósofo advierte que esta represión de la voluntad de poder ha llevado a la creación de una cultura del nihilismo, donde las personas ya no creen en nada verdaderamente significativo. Al rechazar la lucha, el riesgo y la superación, la sociedad moderna ha caído en una apatía generalizada, en un estado donde el vacío existencial se convierte en la norma. Nietzsche ve en este nihilismo una amenaza, pero también una oportunidad. Es el punto de partida para una transformación radical, para el surgimiento de una nueva humanidad que recupere la voluntad de poder y la afirme sin reservas. En este capítulo, Nietzsche nos exhorta a dejar de lado las excusas, a enfrentar la vida con valentía y a aceptar que el sufrimiento, la lucha y el esfuerzo son condiciones esenciales para la grandeza. No hay progreso sin desafío, no hay creatividad sin conflicto, no hay vida auténtica sin una voluntad inquebrantable de ser más de lo que somos. La voluntad de poder es el motor de todo lo que es grandioso en el ser humano. Es lo que impulsa a los espíritus más elevados a trascender sus límites, a desafiar lo establecido y a crear nuevos valores que reflejen la verdadera naturaleza de la vida. Aceptarla significa renunciar a la pasividad, rechazar la resignación y asumir el destino con determinación y audacia. El hombre como creador de valores. El retorno al instinto. En este capítulo, Nietzsche aborda una de las ideas más revolucionarias y complejas de su filosofía. El hombre, como ser consciente de sí mismo, tiene el poder y la responsabilidad de crear sus propios valores. Esta idea se aleja radicalmente de las interpretaciones tradicionales que han predominado en la cultura occidental, especialmente aquellas basadas en la moral judeocristiana. Para Nietzsche, los valores impuestos externamente, ya sean religiosos, sociales o filosóficos, son el resultado de la decadencia humana, de la sumisión a lo que está más allá de nosotros mismos. El Dios, el Estado, la moral universal. El auténtico ser humano, el Übermensch o superhombre, no debe vivir según valores dados, sino que debe ser el creador de los mismos. La concepción de Nietzsche sobre la creación de valores no es una llamada a la anarquía moral, como podría pensarse a primera vista. En lugar de eso, el filósofo propone que el ser humano debe volver a lo más profundo de su naturaleza, a los instintos que han sido reprimidos por siglos de educación y doctrina. Los instintos, lejos de ser vistos como algo negativo, deben ser entendidos como las fuerzas vitales que nos conectan con nuestra verdadera esencia. La razón y la moral han intentado suprimir esos instintos, en un intento de alcanzar una vida más ordenada, más justa o más racional. Pero para Nietzsche, estos impulsos primarios son los que verdaderamente nos conectan con el mundo, los que nos permiten afirmar la vida con pasión y autenticidad. Nietzsche, sin embargo, no se refiere a los instintos de una forma cruda o sin control. La creatividad y el valor que él plantea surgen cuando somos capaces de canalizar estos instintos hacia la autoafirmación y la superación. La verdadera grandeza humana no proviene de la sumisión a los valores ajenos, sino de la capacidad de crear y afirmar nuevos valores que emerjan de la experiencia profunda, de los instintos naturales que surgen del individuo, y no de una moralidad externa. El retorno al instinto es, de esta manera,
una llamada a la autenticidad. Es un rechazo al conformismo y a la pasividad que la sociedad impone a los individuos. La cultura occidental ha creado una moral de rebaño, donde los individuos son simplemente seguidores de reglas ajenas a su propia voluntad. Este tipo de moral no solo es restrictiva, sino también destructiva, pues sofoca lo que Nietzsche considera el impulso vital más importante: la voluntad de poder, el deseo de crecer, de expandirse y de trascender. Al rechazar la moral tradicional, el individuo se enfrenta a un vacío existencial, lo que puede ser vivido como una crisis de valores. Pero Nietzsche ve esta crisis no como algo negativo, sino como una oportunidad para la recreación de uno mismo. El hombre debe ser un creador constante, un individuo que da forma a su destino y a su existencia, que no se deja llevar por el poder exterior de los valores impuestos, sino que establece sus propios principios según su experiencia y su propia voluntad. El superhombre, el ideal nietzscheano, es el que ha logrado esta afirmación radical de sí mismo, el que se ha liberado de las cadenas de una moral ajena y ha aceptado la responsabilidad de crear un camino propio. Este individuo no busca la aceptación ni la aprobación del rebaño, pues está más allá de las consideraciones triviales de lo correcto o lo incorrecto según los estándares tradicionales. El superhombre es, en cierto sentido, un artista de su propia vida, un creador que moldea su existencia como el escultor que da forma a una obra maestra. Nietzsche afirma que, al crear sus propios valores, el hombre no solo se establece como un individuo único, sino que también contribuye al progreso de la humanidad. El verdadero avance no viene de la sumisión o la pasividad, sino de la valentía de desafiar lo establecido y de ser fiel a la visión única que cada uno tiene de la vida. Para Nietzsche, solo a través de esta recreación radical de uno mismo es que podemos superar la decadencia moral de la sociedad moderna. Este proceso, sin embargo, no es fácil. Implica una lucha constante contra las fuerzas que intentan mantenernos dentro de los límites de la moral tradicional, una lucha contra los valores que nos han sido impuestos por la religión, la cultura y las normas sociales. Pero es precisamente esta lucha lo que otorga valor a la existencia, lo que convierte al hombre en un ser trascendente. La vida, para Nietzsche, es un constante devenir, un proceso ininterrumpido de superación y de creación de nuevos valores. Al final del capítulo, Nietzsche nos invita a cuestionar todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha sido enseñado sobre el bien y el mal, sobre la moralidad y la virtud. Nos llama a crear nuestros propios valores, a recuperar nuestra autenticidad y a abrazar el poder creativo que reside en cada uno de nosotros. Solo así, mediante este retorno a los instintos más profundos y la afirmación radical de la vida, podremos trascender la moral decadente y alcanzar una nueva forma de existencia, una vida verdaderamente propia. Esta visión, desafiante y profundamente transformadora, representa la esencia de la filosofía nietzscheana. La vida es una obra de arte que debe ser constantemente recreada y reinventada por el individuo, lejos de las cadenas de la moral tradicional y la sociedad conformista. El retorno al ser, la vida como voluntad de poder. En el último capítulo de Fragmentos póstumos, Nietzsche expone su concepto final y más radical de la filosofía que ha venido desarrollando a lo largo de su obra, la voluntad de poder. Este concepto es central en su pensamiento y encapsula la idea de que la vida misma es un proceso continuo de expansión, crecimiento, lucha y autoafirmación. Nietzsche comienza este capítulo reiterando que la esencia de la vida es voluntad. No solo la voluntad de vivir, sino una fuerza mucho más profunda y trascendente, la voluntad de poder. Esta voluntad no se refiere a un deseo de poder sobre otros, sino a un impulso interno que busca superar los propios límites, trascender las limitaciones que la sociedad, la moral y la cultura nos imponen. La voluntad de poder es, en última instancia, el impulso hacia la creación, la transformación y la afirmación de uno mismo. Es un principio que rige toda la existencia, una energía vital que permite a los seres humanos ser auténticos creadores de su destino. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es algo que se puede medir de manera externa ni de acuerdo a parámetros convencionales. Es una fuerza que se manifiesta de maneras únicas en cada individuo, dependiendo de su capacidad para desafiar lo establecido y crear sus propios valores. La voluntad de poder es la energía detrás del arte, la filosofía, la ciencia y cualquier forma de creatividad humana. Es también la fuente del sufrimiento, ya que es un impulso constante que no puede ser satisfecho completamente. Sin embargo, en lugar de ver el sufrimiento como algo negativo, Nietzsche lo presenta como una oportunidad para el crecimiento. Solo a través de la lucha y la superación de los obstáculos podemos alcanzar una existencia más plena, más auténtica y más libre.
Nietzsche también reflexiona sobre la muerte de Dios, un tema recurrente en su obra. Con la desaparición de un principio trascendente que había gobernado la moral tradicional, la humanidad se enfrenta a un vacío existencial. Sin embargo, Nietzsche no ve este vacío como algo aterrador, sino como un terreno fértil para la creación de nuevos valores. La voluntad de poder se convierte en la única ley universal, y el hombre debe ser capaz de encontrar en sí mismo el sentido de su vida. Este proceso implica un rechazo de toda forma de moralidad que limite la libertad individual, y un renacer, un retorno al ser primordial, al instinto, al deseo de expandirse y crecer sin restricciones externas. Este retorno al ser, para Nietzsche, es también un retorno a la naturaleza. Al liberar al hombre de las cadenas de la moralidad tradicional, se le devuelve una cierta pureza primitiva, un estado en el que el individuo puede actuar de acuerdo con sus instintos más profundos, sin temor ni culpa. Este concepto de volver a los instintos no debe entenderse de manera cruda o instintiva en el sentido animal, sino como un regreso a un estado de ser en el que el individuo actúa en congruencia con su voluntad interna más auténtica. Esto lleva al hombre hacia la creación de nuevas formas de vida, de valores, de significados. El retorno al ser es, entonces, la aceptación de la vida tal como es, con sus desafíos, su dolor, pero también con su potencia creativa. A lo largo de este capítulo, Nietzsche nos invita a enfrentarnos al abismo de la existencia, a desafiar nuestras creencias más profundas y a cuestionar nuestras suposiciones sobre la moral y el significado de la vida. El hombre auténtico, el Übermensch, no es un ser que sigue normas ajenas, sino un creador que forja su camino a través de la voluntad de poder. Para Nietzsche, la vida se encuentra en un estado de constante devenir, en el cual el individuo se reinventa a sí mismo una y otra vez, sin nunca alcanzar un final definitivo, sino siendo siempre un proceso de transformación continua. Al concluir este último capítulo, Nietzsche deja claro que su filosofía no es una teoría abstracta, sino una llamada a la acción. Cada individuo debe asumir la responsabilidad de su vida y su destino, creando sus propios valores y viviendo de acuerdo con la voluntad de poder. Esta es la única manera de superar la decadencia y alcanzar una existencia verdaderamente libre y afirmativa. Para Nietzsche, el hombre debe convertirse en el creador de su propio mundo, de su propia realidad, sin recurrir a explicaciones externas ni a moralidades impuestas. Y así, hemos llegado al final de Fragmentos póstumos de Friedrich Nietzsche, un texto desafiante y profundo que nos invita a cuestionar nuestras creencias y a abrazar nuestra libertad y creatividad. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando más obras filosóficas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más libros y reflexiones como esta. Recuerda, cada lectura es una oportunidad para profundizar en tu comprensión del mundo y de ti mismo. Comparte este contenido con amigos y familiares que también disfruten de la filosofía, y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de pensadores. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Hasta el próximo capítulo.